súper chévere, genial, me encanta. Sí, Bienvenidas. estamos con Caro, Carolina Salazar. Ella está en Colombia en este momento y es un ser tan especial. ¿En qué año nos conocimos? En el 2016, mi Ro, Ahí estuvimos, en ahí el estuvimos. 2016. Ha viajado No, hasta. sí, 2016 o 2017, ya es que me pierdo, ya ni sé, pero no, mentira, 2016 nos conocimos. Y bueno, ha viajado hasta 9 de julio, hizo como 400 kilómetros para que nos veamos y la verdad la pasamos unos días hermosos. Eh, Caro tiene una historia hermosa de vida. Hoy por hoy es terapeuta holística, con todo lo que eso implica, ser holístico, y tiene una historia hermosísima que nos va a compartir y que sea justamente el puntapié para que mucha gente se inspire en la historia de Caro y que también empiece a practicar la medicina holística, que es la medicina que viene para la nueva era de la humanidad. Así como pudo sanar y reconectar, Caro, hacer un parate de vida y hacer una reflexión. Mm. Creo que es muy inspirador la historia para que muchísima gente, Caro, también no solamente sane lo que tenga que sanar en un momento de la vida, en esos puntos de inflexión tan dolorosos que a veces vienen a través de una enfermedad, pero que sean el punto de inflexión y motivación como para incluso uno mismo ser no solamente su propio sanador de entrada, sino que sanar a través de la experiencia a las demás personas. Y eso es lo que estás haciendo hoy por hoy. Así que Sí, yo es cierto. te reagradezco la predisposición y te agradezco muchísimo que estés conectada desde el corazón con todo lo que es bueno, lindo, luminoso y angélico. Así que, bueno, bienvenida siempre a este espacio virtual y por sobre todas las cosas, Caro, gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que hiciste porque sos un motivo de inspiración. Contanos, ¿dónde estás y cómo fue tu recorrido holístico, desde tus vivencias personales hasta que lleguemos después a que nos cuentes cómo te formaste como terapeuta? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, mi Rosy. Sabes que te quiero mucho. El habernos conocido fue uno de esos hermosos regalos que la vida le da a uno. Pasamos un momento absolutamente espectacular mientras estuve allá en Argentina. Me encuentro en este momento en Bogotá, Colombia, es la ciudad donde nací y bueno, aquí comenzó mi historia. Básicamente mi historia desde niña siempre fue como conectada con cosas que nadie ve, nadie siente y siempre muy escondida, muy en silencio, muy llevada como a no ser visible para el mundo porque era un momento muy extraño, pues obviamente porque en esa época no era como es hoy que todos de alguna manera tenemos como más posibilidad de salir al mundo y decir, ok, sentimos esto, pensamos esto, porque ya hay mucha gente a nuestro alrededor que lo hace. En esa época no era tan liviano hacerlo, entonces era un poco más desde el secreto, desde el estar escondida y bueno, no fue un proceso realmente fácil en mi niñez, con todas las vivencias que tenía en mi entorno y todo lo que veía. Sin embargo, traté como de llevar una vida lo más normal posible, tratando de encajar en una sociedad que me costaba mucho. Lo hice durante mucho tiempo, sin embargo, eso cobró un porcentaje de mi vida importante, debilitando mi salud, mi cuerpo físico, eh, pasando por procesos muy difíciles a lo largo de mi vida con mi salud, hasta que definitivamente, a pesar de que el universo trató de ponerme en el camino nuevamente en varias ocasiones, definitivamente eh, me negué, fui negadora durante mucho tiempo, hasta que finalmente, bueno, todo sucede de una manera amorosa y en un punto dolorosa, es cierto, pero regreso al camino y empiezo a hacer todo un proceso, aun cuando en medio de esas negaciones, mi ser interno gritaba,
por las herramientas que yo ya conocía, por las cosas que yo hacía, eh, y trataba como de volver y me volvía a ir y regresaba. Entonces, bueno, finalmente llega un punto de mi vida, digamos, un punto muy, muy fuerte, básicamente en 2009, aun cuando mi proceso venía desde mucho antes, pero digamos que 2009 definitivamente rompe todo el esquema de vida, me cambia la vida por completo y empiezo a retornar a mi camino, reconectando mi cuerpo, reconectando mi vida, reconectando mi ser, mi alma, a lo que realmente quería. Así, digamos que así comienza un poco mi historia. ¿En qué momento la vida te obligó a detenerte, Caro? ¿Cuál era la situación de vida, familiar, trabajo, Todo. de pareja, cuando se te obligó a través de un obstáculo muy grande de salud a decir, Carolina, reflexioná, pará y volvé a tu ser? Realmente digamos que el primer golpe muy fuerte que tuve, lo tuve en 2011. Bueno, antes ya había tenido, como te digo, ya había tenido como varios incidentes, realmente desde los 20 años. Había tenido varios incidentes con mi salud muy fuertes. Y eso me hacía como desviarme del camino un poco y volver como a la vida tradicional en un estándar, digamos que el matrimonio, el trabajo, la empresaria, hay que hacer, hay que, bueno, una cantidad de cosas. Y en 2009 definitivamente mi mundo se desmorona a nivel laboral, a nivel personal, viene una separación, viene incluso 2009 fue un año tuve un accidente, fui sometida a una cirugía comenzando el año y definitivamente el universo me dice, mira, ya te dimos varias alarmas, ya te dimos varios momentos de tu vida que no fueron divertidos, pero no escuchaste. Es momento de que tú decidas. Y 2009 genera ese rompimiento en todo, porque definitivamente fue con todo, fue a nivel personal, familiar, laboral, eh, en mis relaciones, todo. Fue un caos completo en mi vida y me lleva a reestructurarme por completo. Además de todo, ya para ese momento, pues obviamente con una hija que pues obviamente tenía 11 años, entonces era una responsabilidad mucho más alta y bueno, había todo un proceso que hacer y comencé con mi proceso, si ya había hecho cambios anteriores, en los años anteriores, con temas de alimentación, con muchos más cuidados, porque ya había tenido otros dos incidentes con mi salud que habían sido muy delicados. En ese momento empiezo a hacer muchos más ajustes a nivel de mi cuerpo, a nivel de mi alimentación, a nivel de mi meditación, empecé a hacer meditación mucho más profunda, empecé a conectar mucho más conmigo y empiezan los maestros a aparecer en ese momento. O sea, se abre como la puerta que me empieza a conectar con muchas otras cosas. Entonces retorno, Definitivamente, entonces el año 2009 fue un año maestro, sí, porque, bueno, desde la numerología da 11, siguiendo el relato, tu nena tenía 11 años, y contá más eh, exhaustivamente cuáles fueron estas dolencias físicas que se manifestaron. Yo tengo una teoría que tiene que ver con la gente que está en el camino del despertar, está sí. obligada a despertar porque eso ya lo pasó antes de venir. Ujú, Tengo la teoría de que las dolencias físicas son un estado de purga, un estado de catarización, un sí. estado del que uno no puede hacer otra cosa más que sublimar ciertas cuestiones de manera muy abrupta y dolorosa. Es lo que creo que ni los grandes maestros pudieron evitar, ¿no? Que uno dice, bueno, pero si es tan gurú espiritual, ¿por qué no se evitó el sufrimiento físico? Y porque es parte del proceso. Hay cosas que se tienen que sublimar desde las dolencias, y acá las dolencias en tercera dimensión se llaman enfermedades, entonces es un proceso que creo que, si bien es natural y ojalá no tuviéramos ya que pasar por esos procesos, son absolutamente necesarios. Pasa que cuando uno los está atravesando claramente no lo ve porque es parte de la enseñanza. En tu Sí. caso,
tuviste un accidente, tuviste operaciones, pero ¿qué más pasó, Caro? Como para que sea Uf, motivo de inspiración. fueron muchísimas cosas, pero como te digo, bueno, básicamente, realmente el proceso comienza en 2011 cuando tengo una parálisis total del cuerpo. Fue tan grave como eso. Iba a salir de mi casa, por fortuna no alcancé a salir, y iba para mi oficina y sentí como cuando apagas un switch en mi cabeza y me desconectó por completo. La recuperación fue muy complicada y el proceso comienza ese año, comienzan como los rompimientos, 2011, o sea, desde 2009 venía con todo ese proceso. Digamos que 2008 me enfrento a una decisión importante relacionada con un cáncer que me detectan y 2009 viene la cirugía. Ese mismo año, bueno, me opero, sin embargo, sale mi patología no tan amable y opto por no hacer quimioterapia, por no hacer ninguna terapia de manera química y empiezo el proceso con alimentación, con mucha meditación, con mucha reflexión. Fue un proceso muy reflexivo de entender que había muchas cosas en mi cuerpo, que había muchas cosas en mi ser, mucha rabia acumulada a través de los años, sobre todo por esas, digamos que esas cosas que uno no ve en ese momento hasta que hace esa reflexión. Y es que traté de encajar en una vida que no era, me negué por completo a lo que yo era realmente, a lo que era mi esencia. Mi esencia era absolutamente de amor, de no vivir en los paradigmas normales, en no querer seguir una línea y aún así traté de encajar en esa línea y realmente eh, me quebrantó muchísimo a lo largo del camino. Sin embargo, en 2009, después de mi cirugía y de pasar ese proceso dentro de esos procesos muy profundos, y unos meses después de mi cirugía tengo un accidente en el auto, estando con mi hija, y eso fue un golpe muy, muy fuerte, porque puse en riesgo también la vida de mi hija. Entonces, entro aún más profundo en toda la situación que estaba viviendo. Mi matrimonio para ese momento estaba muy mal y viene luego del accidente, viene mi separación. Entonces fue un rompimiento en todos los sentidos. Laboralmente empiezo a tener conflictos. Yo tenía una empresa, una agencia de publicidad, entonces en ella también era mi esposo, era socio. Entonces empiezan unos conflictos también laborales que me generan muchísimos problemas y aún así trato de mantener una parte de mi vida como en ese camino y, y me cuesta, me toma otros 2 años hasta que viene esa parálisis en 2011 que definitivamente me termina de quebrar por completo. Y ya tomo la decisión definitiva de no, este no es mi camino, yo ya no quiero esto, voy a retornar a lo que realmente me hace feliz, me reconecto con mi trabajo, eh, en servicio, me conecto con fundaciones, empiezo a hacer un trabajo muy amoroso con las fundaciones, aprendo muchísimas cosas. Era algo que yo había hecho siempre, desde que tengo memoria, había hecho mucha labor social, pero nunca la había visto con los ojos que la veía para ese momento en el que ya definitivamente retomo el camino. Y bueno, eh, tuve que hacer en ese tiempo varios altos para detectar cosas, para entender cosas, para reflexionar, para comprender. Digamos, yo no digo que perdonar, digamos que para mí el perdón no existe, para mí existe esa parte donde reflexiono, donde recuerdo todo lo que he vivido. Yo tengo, digamos que en este momento, una escuela que se llama la Escuela de las Tres R's y es precisamente donde yo recuerdo, reconozco y reconstruyo mi vida desde todo el trabajo que he hecho, desde ese recordar lo que he vivido, cómo lo he vivido, por qué o para qué más bien he vivido todo eso, qué he aprendido, entro en profundas reflexiones y luego desde ahí, desde esa reconstrucción que vengo haciendo, avanzo hacia lo que realmente quiero. Entonces, digamos que mi vida ha sido como un poco eso estos últimos años.
si bien ha sido de toda una vida, desde que era niña tenía muchas cosas en la cabeza, eh, este espacio me permitió realmente reconectar con eso y empezar a reconstruir mi vida. Y lo bonito de ese camino fue que empecé a encontrar gente que necesitaba encontrar un camino también. Y aparecen maestros y personas que me empezaron a guiar y a decirme que todo eso que yo conocía, que todo eso que yo sabía tenía un sentido. Entonces empecé a reconectarme cada vez más, y empezaron a llegar esas canalizaciones a través de los ángeles, empecé a tener una compañía súper amorosa del universo en la que me mostró realmente eso que yo realmente era y habitaba en mí, ¿no? Era ese amor profundo por la vida y por las personas, por el conectar con los humanos y entender que yo no estaba separada de absolutamente nada. Es maravilloso escucharte en el relato porque lo rescatable de todo esto es, además de la historia, por supuesto, que tiene un valor inmenso, inmenso, porque vos no solamente sanaste, sino que ahora estás al servicio, y esa es la mejor parte de toda la misión. Sí, Lo interesante que vos decís y totalmente rescatable es que dentro de ese detenerse y reflexionar, uno se da cuenta que no tiene nada que perdonar, cuando en un principio, por ahí quizás en la primera etapa, había mucho rencor y volvió a suceder. ¿Por qué volvió a suceder y volvió a reflotarse la enfermedad? Quizás con más intensidad, porque todavía no estaba comprendido ese proceso de resentimiento y que en definitiva exacto. cuando hay reflexión uno después se termina dando cuenta que no hay nada que perdonar, porque en definitiva el otro es un instrumento para nuestra evolución. Entonces, ¿qué hay que perdonar? Pues nada, o sea, si es un actor de mi Sí, propio escenario, de mi propia Matrix, que yo me lo puse ahí para que haga de malo y para que me ayude a evolucionar. Entonces, encontrar ese punto, si bien es doloroso y hasta físicamente es doloroso, creo que hace al verdadero maestro. Entonces, es la estructura que te formó para hoy poder guiar a los demás. Si no hubieras pasado por eso, claramente no podrías. No podrías sí. ser coach, no podrías trabajar desde el PNL, desde la bioneuroemoción y desde todas las cosas que estás haciendo que son maravillosas y que la calidez que tenés y la calidad humana que viviste, obviamente, forjando vida tras vida, hoy te forman como un ser humano muy bien construido. Después de Gracias. todo ese camino que vos recorriste, de tanto sufrimiento físico, a la vez que estabas mechando con esas partes internas espirituales y muy angélicas, porque sé que estás conectado con el mundo angélico de una manera muy cotidiana y muy cercana. Eh, ¿Qué percibías a la vez de que estabas recibiendo toda esa información como contraste de vida? O sea, ¿qué se visualizaba en la cabeza de Carolina para el futuro de Carolina? Es decir, ¿qué hago con todo esto ahora? ¿Por dónde agarro? O como que la tenías bastante clara, ya tenías la guía definida de que tenías que empezar a hacer servicio. Realmente yo creo que lo que hizo ese momento más que mostrarme un camino fue devolverme el camino, porque finalmente siempre estuve como muy dispuesta al servicio, siempre tratando de acompañar, digamos que en ese momento la palabra era sanar el alma de otros. Cuando finalmente entendí mi proceso personal, pues también entendí que podía con todo lo que yo había vivido y con todas las herramientas que había aprendido, pues podía ser mucho apoyo para otros, ¿no? Entonces, más que encontrar un camino, fue como volver a ese camino de servicio, de amor, de entendimiento, que también te lleva a aprendizaje, porque finalmente las cosas que viven otros también son parte de ti. Digamos que no estamos desprendidos unos de otros. Entonces, muchas veces, incluso cuando estás en un proceso con alguien, yo tengo mentoría uno a uno, y a veces en esos procesos digo yo, wow, hay cosas de estas que yo también ya pasé y fueron muy fuertes y entiendo y empiezo a entender mucho más profundo ciertos momentos por los que pasé eso. Es como encontrarse uno y decir, wow, esto que esta otra persona está viviendo
yo lo pasé y fue muy doloroso, y yo le puedo decir a él cómo pasarlo sin que sea tan doloroso, cómo atravesar esos momentos, cómo atravesar esos dolores, sin que sean necesariamente el sufrimiento. Digamos que un poco como el trabajo que desarrollo yo hoy en día es eso, es mostrarle a la gente que no es necesario sufrir y llegar a esos rompimientos por los que yo ya pasé. Entonces, es como evitar más bien que pases por ahí, que lo aprendas, sí, que aprendas lo que está pasando en tu vida, que entiendas lo que está sucediendo en tu vida y lo atravieses, pero no necesariamente con dolor. Hay otras formas de hacerlo. Entonces, el estar en servicio para mí es delicioso, es algo que disfruto, es algo que me encanta incluso más allá del tema de la remuneración económica que pueda representar. Siempre lo hice antes de empezar como este mundo ok, mi trabajo tiene un valor. Fue algo que hice durante muchos años sin ninguna remuneración, como voluntaria siempre. Me encanta el trabajo con niños, entonces estaba con unas fundaciones de niños vulnerados en nuestro país. Entonces, fue un proceso muy lindo en el reconocimiento incluso de mi niña interior y llevar a mi niña interior a vivir esas cosas que fueron poco divertidas y reconocerlas y darle a mi niña interior el sabor que ella necesitaba para avanzar y poder seguir construyendo la vida que yo ya quería. O sea que a futuro, que bueno, realmente el futuro para mí tampoco existe, sino es como mi siguiente presente. Yo siempre hablo como disfruto el presente, el estar aquí hoy y sé que lo que yo esté forjando en este momento, en este espacio, me va a servir para mi siguiente presente. No es mi futuro, sino mi siguiente presente. Que mi siguiente presente realmente son mis siguientes 5 minutos o mi siguiente hora, ese es mi siguiente presente. Después de todo lo que yo viví y haberme enfrentado a cosas tan duras, entendí que la vida es un segundo. Eh, yo en este momento estoy hablando contigo y en el siguiente segundo puede pasar cualquier cosa que no está bajo mi control, ¿no? Entonces también entendí que hay cosas que yo puedo controlar y hay cosas que definitivamente no. Y el pensar en futuro, estoy tratando de controlar algo que ni siquiera existe. Entonces prefiero quedarme acá y planificar mi siguiente presente. Y mi siguiente presente sin duda me lo están dando hoy en día esas personas maravillosas que me permiten acompañarlas en los procesos, que me abren la puerta, como tú, para que la gente conozca mi historia, para que, o sea, las invitaciones que me llegan de las mismas fundaciones para compartir. En este momento tengo una compañera hermosa con la que venimos gestando un trabajo hermoso que hemos también forjado a través de nuestras redes sociales. Entonces, es eso, es poder entregar esa parte de uno que ya está recuperada y enseñarle a la gente cómo recuperar lo que cree que hay que recuperar. Realmente ni siquiera tenemos que recuperarnos desde esa sanación, sino desde la reconstrucción más bien, desde reconocer el camino y reconstruir lo que queremos para forjar nuestro siguiente presente. Ahí estamos. Se nota en Caro que pudiste eh, renacer desde toda tu vida. Es como que te tocó repasarla momento a momento, hiciste como que le pusiste amor a todas las etapas de tu vida en el registro akáshico y las pudiste sanar, porque en definitiva para quienes trabajamos con el registro es eso, no es revolver la historia a la parte fea, sino a lo que sucedió no lo podemos manejar, no lo podemos borrar, pero sí le podemos dar un manto de amor. Y se nota que pudiste sanar todas esas etapas que fueron tan duras. Y hoy se nota una Caro plena con ese futuro que se construyó desde el pasado y muy bien, o sea que no queda otra que funcione como una acompañante, ¿no? Que solamente lo que hizo es transitar un poquito el camino antes, nada más que eso, porque en definitiva los terapeutas somos eso. Nos pasaron cosas en la vida de las cuales
nosotros podemos ser testimonio, nada más que eso. No podemos evitarles del todo el Exacto. sufrimiento a los demás, más quisiéramos que sí, no se puede, pero por lo menos explicarles cuáles van a ser los procesos y las etapas por las cuales van a tener que pasar para por lo menos eh, de repente superar de una manera más resiliente lo que están pasando, ¿no? Y por sobre todas las cosas, cuando llega alguien a estas terapias que no son convencionales hoy por hoy, que el día de mañana es la sanación, el día de mañana digo hoy es la sanación del mañana es la sanación del pasado, en definitiva. Hubo un lapso de tiempo en la humanidad donde la medicina ortodoxa desvirtuó todo esto, pero es la sanación que tiene que ser, la sanación holística, la sanación integral. Así que se te vislumbra un futuro hermoso, Caro, y esto de que tenés vos la calidez de acompañar a la gente, va más allá de la cuestión masiva, creo, ¿no? Esto como misión, como que tenés esa forma de acompañar, como decís vos, de uno a uno, ¿no? Lo tuyo creo que no viene por una cuestión tan general y grupal, sino por el acompañamiento del uno a uno, porque tenés esa calidez y ese background que te hace un ser humano súper bien construido. Y quizás todo eso que te sucedió, incluso ese parate físico, ese pará, Caro, fue un reajuste justamente energético, como para luego, en otra etapa, que estés a punto energéticamente para poder sostener todo lo que iba a venir. Así que yo siempre le veo el lado positivo Sí. a esas cuestiones tan dolorosas físicas que tocan atravesar y sobre todo, como te decía antes, a la gente que está en el camino del despertar. No se puede evitar el sufrimiento físico y el dolor a través de la enfermedad, pero evidentemente es un proceso de catarsis muy grande y de reajuste energético muy grande, como para adaptarse a las energías eh, superiores con las cuales uno se tiene que enfrentar. Bueno, vos conocés muy bien de lugares sumamente energéticos, donde hay que sostener esa energía en el cuerpo Sí. también. Entonces, uno para acceder a lugares energéticos, para acceder también a las herramientas energéticas, tiene que adaptar el cuerpo físico a ese nuevo sistema y poner un reajuste. Entonces, Cierto. lamentablemente a veces las enfermedades son eso, son un reajuste organizacional que tenemos de la energía como para actualizar nuestro sistema operativo a las frecuencias que la vida nos va a proponer con nuestro yo del futuro. El yo del futuro se ensambla con el yo del presente de una manera que nosotros no podemos comprenderlo. Pero bueno, Garnier lo sabe muy bien, ¿no? Sí. Entonces, nada, hay que entregarse al proceso y comprender que tenemos herramientas para decodificar lo que está sucediendo en nuestra realidad en el momento, obviamente, pero además de todo ese background que podemos encontrar en la biodescodificación o bioneuroemoción o etcétera, también tenemos que entender que somos seres multidimensionales y que por algo nos estamos preparando energéticamente para cosas tan maravillosas como las que estás haciendo. Entonces, me encanta, Caro, que estés contando tu historia y que por sobre todo sea el puntapié inicial para que hagamos un montón de cosas juntas y para que charlemos Por de las supuesto. infinitas cosas que haces y de las infinitas historias que tenés, porque repasemos las cosas que haces. Haces, bueno, meditación, trabajas con ángeles, haces prácticas neurolingüísticas, trabajas, como hemos dicho, con la bioneuroemoción. Y hay algo que tiene que ver con una sigla que quiero que me la cuentes. Esa es la que más me gusta, la RMP. Contanos de qué se trata esto. La RMP es una herramienta que es para reprogramar precisamente la mente. Es reprogramación mental positiva, es entrar muy profundo digamos que en la mente y generar anclajes nuevos, es decir, liberar, yo lo hago a través primero de una liberación de anclajes antiguos y transformo esos anclajes para generar unos anclajes nuevos. Entonces, es una herramienta absolutamente hermosa que yo finalmente la utilicé, hablaba realmente con mi entrenador, que fue Xavier Illingworth, es de Ecuador,
y con él trabajé PNL y he trabajado esta parte de RMP. Y yo le contaba a él también en un momento que lo que hice fue combinar la meditación con esta reprogramación mental y hasta este momento realmente ha sido absolutamente maravilloso. Digamos que mi primer paciente amoroso fue mi mami, lo cuento. Cuando yo recién empecé a utilizar esta herramienta, ella estaba pasando por un momento con su salud, un momento un poco doloroso con su salud y producto de unos años atrás haber perdido a mi padre. Entonces, su corazón y su cuerpo estaban todavía muy resentidos. Cuando yo hago este proceso, que fue absolutamente hermoso, mi primer paciente fue mi mami, y fue una experiencia absolutamente hermosa. Mi mami se sintió súper tranquila, el dolor que ella estaba sintiendo en su cuerpo físico fue transformado, se llenó de luz, se llenó de amor y también despertó muchas cosas que en ella habían dormidas en cuanto a dones. Es una sanadora absolutamente hermosa. Hoy en día, pues ha venido aprendiendo Reiki. Yo soy maestra Reiki también, entonces mi mami ha aprendido Reiki. También a veces cuando se conecta recibe cosas muy hermosas, también hace meditación. Entonces, esos procesos te permiten disfrutar mucho más las herramientas que vas aprendiendo. Entonces, esta me sirvió como una combinación para mi meditación y crear desde ahí un sistema muy bonito para acompañar también a mis pacientes que son lo máximo. De eso se trata, ¿no? De armar el propio sistema de sanación en función de todas las herramientas que vamos recolectando a lo largo de la vida y los maestros que se nos van presentando. Hay algo Sí. súper destacable, ahora que mencionaste a tu mamá, y que me gustaría que lo cuentes, cómo viviste el proceso, sintéticamente no es para ahondar demasiado, pero en el momento que vos estabas pasando por el mayor dolor físico y los impactos de justamente los diagnósticos, eh, Uh-huh. hay que recordar que vos no le contabas a tu familia. ¿Cómo fue eso? No, yo mis procesos desde muy niña los hice muy sola, muy en solitario. Hoy no aconsejo eso, por favor, no escuchen esa parte, eso no se Por hace, eso quiero rescatar esa parte de la historia y la traigo a no se colación por hace. eso mismo, porque ya sabemos que dentro de las terapias de las bios y las neuros, eh, todo lo que es callado justamente genera un caldo de cultivo para que después sea el proceso más doloroso. Entonces, Sí, justamente por eso me tomo el atrevimiento de hacer hincapié en esa parte de la historia que, que bueno, está bueno también contarla para que la gente conozca cómo te funcionó a vos, conozca que ujú, no es la mejor de las opciones callar y que eso puede ujú, sentar como un precedente muy importante para que todo eso después se vuelva mucho más traumático. Entonces, Caro sí. era una persona de callar los problemas. Sí, realmente de guardar silencio y siempre ser, digamos que como la chica súper poderosa que todo lo puede, ella puede sola resolver absolutamente todos sus problemas, resolver sus problemas de salud, enfrentar las situaciones sola. Y si bien lo logré y salí, digamos que airosa de todas las situaciones, no es la mejor opción. Yo mi camino lo hice en solitario. Inicialmente fui muy autodidacta, soy de mucho leer, de mucho conectar. Entonces, desde muy joven busqué mucha información relacionada con las cosas que a mí me pasaban, con las canalizaciones que recibía de alguna manera y las utilicé para mí. Si bien no lo hacía del todo, muchas veces por miedo también, guardaba silencio, escondía todo lo que aprendía, escondía todo lo que vivía, la rabia que guardaba también, entonces todo lo guardé, todo lo guardé, todo lo guardé y en algún punto el cuerpo se resiente, el cuerpo físico responde. Mis procesos de sanación, como les digo, yo no trabajo tanto con la sanación, sino como la reflexión, mis momentos reflexivos me llevaron a entender que era más fácil buscar compañía,
sin embargo, me negué mucho y aún hasta, o sea, el proceso nunca termina. Y en ese andar que me llevó a maestros que me ayudaron a canalizar mi propia energía, a canalizar mis sentimientos, a canalizar mis emociones, a entenderlas, comprenderlas, también descubrí que había muchas cosas que si bien yo ya las había atravesado un poco, todavía generaban algunos movimientos en mi vida importantes. Entonces, eso me llevó a empezar a buscar esas ayudas para terminar como de ajustar esos espacios que yo todavía tenía, como esos pequeños huecos que van quedando. Digamos que el puzzle estaba armado, pero un poco en desorden. Entonces había generado esos huecos y esos huecos se fueron llenando en la medida que yo iba trabajando cada día más y empecé a buscar ayuda. Como te digo, si bien esos procesos que yo hice inicialmente los hice sola, el atravesar mi salud, digamos que la enfermedad, mis procesos de enfermedad, y muchos de esos momentos los pasé en solitario, los viví en solitario, eh, no es la mejor idea. Es mucho más fácil y mucho más corto. A mí me tomó mucho tiempo. Entonces, cuando uno busca compañía, cuando uno busca alguien que ya haya atravesado una historia parecida o que tenga por lo menos las herramientas para ayudarte en el proceso, es mejor hacerlo. Realmente mi recomendación hoy sin duda es, por favor, no intenten hacerlo solos. Hacerlo solo es muy complicado. No es imposible, yo lo hice y es posible hacerlo, pero te va a costar mucho más trabajo. Entonces, mi invitación sin duda es a busquen compañía, pero no busquen compañía en alguien que esté en su misma situación. Busquen compañía en alguien que ya haya hecho algún tipo de proceso similar o que tenga por lo menos herramientas para acompañar el proceso. Pero hacerlo solo no es una buena idea. No, Puede sobre ser mucho todo, más doloroso, ¿no? Puede ser más doloroso el camino. exactamente, sobre todo por eso, porque el silencio no es un buen consejero y lo único que estamos haciendo, bueno, justamente dentro de las terapias que vos haces es esta actitud positiva frente al lenguaje, entonces justamente es soltar el conflicto, que al soltarlo y explicarlo y contar y saber cuál es en este caso el diagnóstico o la situación de base, uno se puede reconocer dentro del conflicto y es mucho más fácil si uno se escucha desde la palabra, escucharse, ¿no? Eso es básico. Y después atravesar, como decís vos, todo el proceso acompañado con alguien que ya haya recorrido, porque si no, por una cuestión de ley de atracción vamos a estar siempre imbuidos en el mismo conflicto, ¿no? Entonces tampoco es buen consejo aliarse con una persona que está pasando por el mismo problema en la misma etapa de situación. Busquemos siempre a alguien que haya tenido un poquito más de recorrido para saber simplemente adaptarnos a los cambios que nos van a ir sucediendo. Entonces, es genial contar esto, contar de que no es bueno el silencio, no es bueno transitarlo en forma solitaria y que busquemos siempre a alguna persona, terapeuta o no, pero alguna persona que haya tenido un recorrido en el mismo conflicto un poquito antes que nosotros. Esto me encanta resaltarlo y me encanta que lo hayamos conversado, Caro, porque es sumamente valioso. Cuando que en realidad a veces se transgiversa justamente por la ley de atracción, ay, bueno, entonces yo estoy haciendo espejo con otra persona, entonces esta es la forma y este es el camino. No, justamente ese no es el camino. Por ley de atracción, obviamente vamos a atraer lo que está vibrando en la misma frecuencia nuestra, pero si estamos dentro de un conflicto, no es la mejor solución hacer espejo con nadie. Es mejor dar vuelta al espejo y transformar esa situación de una manera mucho más elevada. El espejo nos sirve para cuando todas las situaciones están bien, bueno, espejémonos en todo lo que está bueno y lo amplificamos, pero no cuando estamos mal. Entonces, aplicar esos pequeños estados de criterio nos va también a hacer cuestionar, ¿no? Y esa cuestión nos hace evolucionar. Esto de parar, reflexionar y reconstruir, me encantó charlarlo con vos, Caro, y bueno, vamos por muchas más charlas que tengamos. Claro que sí. Como para dar también ejemplo y testimonio, ¿no? Porque nadie puede estar de este lado cuando no tuvo algo que por lo que pasó y puede ser testimonio. Y después viene el servicio, que es en la etapa también
en la que nos estamos parando. Así que yo estoy recontra feliz de haberte encontrado ya hace rato en la vida, pero encontrarte cada Sí, vez mejor construida, y cada vez más aplomada en la vida bueno, uno de afuera ya sabía para qué lado iba Caro, se tenía que dar cuenta Caro nada más, esto es así, y bueno, sucederá fuera mío también, obviamente, pero bueno, eso de construir y co-crear algo eh, para la sanación integral de todo el mundo, que se nos acerque a nosotros está buenísimo, porque obviamente vibran en nuestra frecuencia y están buscando esto. Entonces, estar al servicio y estar dispuesto, como estás vos, la verdad que se agradece por el bien de todos. Así que nos estamos viendo, Caro, no solamente desde la virtualidad, sino que espero que nos veamos pronto, el ya tiempo es un pronto nos vamos a suspiro, ver. y nos veamos en lugares súper energéticos y sanando Sí. más las memorias que tenemos y bueno, poder compartir tiempo, que creo que es lo que más nos gusta. Por supuesto. Así Nos que divertimos mucho. quiero que después en otra conversación hablemos de la alimentación y que Claro hablemos de que esto sí, de hablar en forma positiva, ¿no? La claro reconexión que sí. famosa, y esta mistura que vos hiciste, esta incursión entre lo que es la reprogramación y lo que es la meditación, que es una cuestión totalmente sistemática y tuya. Así que me encanta que hayas llegado a ese punto de síntesis con todo lo que aprendiste, porque cuando uno empieza a sintetizar entre todas las herramientas que tiene, quiere decir que encontró su punto de evolución. Así que me encanta que me Oh, hayas contado esto y tenerte acá. Yo te mando un beso enorme, y quiero que antes de cerrar la comunicación nos cuentes, igual va a quedar seguramente escrito en algún lado, pero ¿dónde te podemos encontrar? ¿En Instagram? Y en alguna otra red social que vos sí, tengas. ok. Bueno, primero que todo, mil gracias a ti, mi Rosy hermosa, por haberme invitado. Es un placer estar contigo y bueno, con tus seguidores y seguidoras que ojalá disfruten de este espacio, que es, digamos que un abrebocas para todo lo que puede ser la vida de cada uno de ustedes. Siempre el parar, el detenerse, el reflexionar y reconstruir la vida, siempre tiene un sentido maravilloso y tiene milagros en el camino. Así que una invitación enorme a que lo hagan, a que lo hagan desde ese espacio de amor, a que lo hagan con personas que estén pasando por, que ya hayan atravesado situaciones que les puedan aportar a ustedes. Eh, es importante que se rodeen de personas muy positivas siempre, que siempre estemos en amor y que nos regalemos esos espacios personales, porque es importante reconstruir nuestras vidas paso a paso. Todo no se hace al tiempo, pero sí paso a paso siempre lo podemos hacer. Infinitas gracias, mi Rosy hermosa, por este reencuentro aún en la virtualidad. Y bueno, nada, espero que nos veamos muy pronto. Para quienes quieran entrar en contacto conmigo a través de Instagram como Carolina Holística y en Facebook me encuentran igual Carolina Holística. Así que, bueno, nada, bienvenidos, bienvenidos a este mundo maravilloso de reconstrucción de vida. Y allí te encontramos entonces para que puedas...